De acuerdo a las escrituras, las misiones existen porque Dios es grande y merece ser conocido y amado por su infinita excelencia. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo aquí en esta parábola, que el padre de familia, que es nuestro Dios, nuestro Señor, dijo a sus siervos, a los que ya él ya había rescatado, y le pone aquí en esta parábola una urgencia. Dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Cada uno de estos características que está dando de estas personas que en esta sociedad a la cual el Señor se está dirigiendo, que el Señor está enseñando, eran personas menospreciadas. Nosotros éramos esos pobres, nosotros éramos esos mancos, nosotros éramos esos cojos, esos ciegos. Y el Señor, por su pura gracia, Él nos salvó, Él nos rescató. ¿Y cuál es el fin por el cual nos rescató? Nos rescató para que nosotros, como pueblo de Dios, le alabemos. Y aquí en el Salmo 67, versículos 3 al 4, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. El Señor quiere que los pueblos adoren a Dios, que lo alaben, que las naciones, dice, se alegren y se gocen en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Esos son los planes de Dios para este mundo. Y el Señor en este tiempo le encomendó a la iglesia. Y lo que nos está enseñando aquí, esta parábola, es que el Señor está mandando a sus siervos que vayan a rescatar, a salvar a estos cojos, a estos ciegos. ¿Para qué? Para que estas personas fijen su vista en su Señor, en su Salvador. ¿Y para qué? Para que lo alaben, para que lo engrandezcan. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. El versículo 23 dijo el Señor al siervo, vi por los caminos y por los vallados y fuérzolos a entrar para que se llene mi casa. Eso es el deseo de Dios para este mundo, que las personas llenen la casa de nuestro Dios, llenen ese lugar celestial, para que nosotros como pueblo de Dios lo alabemos. Aquí el Salmo 96.3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Cómo las naciones van a conocer la gloria de nuestro Dios? ¿Cómo los pueblos van a conocer las maravillas de nuestro Dios? Y lo van a conocer a través de la proclamación de la palabra de Dios, a través del Evangelio. De esa forma, las personas van a conocer a nuestro Dios y lo van a alabar, lo van a adorar. El Salmo 97, versículo 1 dice, Jehová reina, reconcíjense la tierra, alégrense las muchas costas. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere expresar toda su bondad, toda su misericordia, todo su amor para con este mundo. Y lo está expresando aquí en este salmo. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. La alabanza de la grandeza de Dios en los corazones del pueblo de Dios es la meta de la iniciativa misionera. La iglesia está para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y nosotros comuniquemos estas maravillas de nuestro Dios. Una de las cosas que
nosotros tenemos que ver que el enfoque de la evangelización no es el hombre. El hombre no es la meta de las misiones. El disfrute de la grandeza de Dios es en realidad el regalo para el hombre y la meta de todas las misiones enfocadas en Dios. Pero Dios es la meta. Dios es quien tiene que ser conocido. Dios es quien finalmente tiene que ser adorado. Nosotros nos vamos a evangelizar a una persona para que esa persona no se vaya al infierno, para que esa persona pueda tener una vida feliz, una vida sin problemas, una vida con propósito. La meta es que esa persona conozca a nuestro Dios, que esa persona conozca que Jehová reina y que se regocije y que se alegre en Dios y que él pueda ver las maravillas de nuestro Dios. Aquí en Isaías 40, versículos 25 al 26, dice: ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso es lo que el Señor quiere que su pueblo entienda. Eso es lo que el Señor quiere que su pueblo conozca de Él. Y aquí hay un texto en Jeremías, en el capítulo 9, en el versículo 23. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, cuando nosotros vamos a comunicar esta verdad del Evangelio, nosotros vamos a comunicar la misericordia de Dios, vamos a comunicar el juicio y la justicia en la tierra. Y más todavía, aquí dice que nosotros lo entendamos y lo conozcamos, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra. Y aquí la declaración dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor quiere que los hombres le conozcan, para que los hombres terminen alabando a nuestro Dios, alabando a nuestro Salvador. Entonces, aquí tengo otro texto más para compartir. Aquí en Isaías 48, versículo 9 al 11 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y por alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra la daré, y mi honra no la daré a otro. El Señor, por amor a sí mismo, nos rescató. El Señor, por amor a Él mismo, ha mostrado su misericordia, su amor y su bondad. No porque nosotros hayamos sido tan buenos, no porque nosotros hayamos sido personas excelentes, sino que dice aquí: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y por alabanza mía, dice, la reprimiré.
¿Para qué? Para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por amor de mí mismo lo haré. Ese es el Dios que nosotros estamos conociendo, ese es el Dios que nosotros estamos entendiendo, y que este Dios es el que quiere ser adorado, el que quiere ser honrado. Eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos está manifestando. Y ese es el propósito por el cual el Señor quiere que nosotros lo conozcamos, para que finalmente nosotros como pueblo de Dios lo terminemos glorificando y adorando por su pura gracia, por su pura bondad. Entonces, vamos a ver otros textos aquí en Efesios 1, versículos 5 y 6. También vamos a ver el 11 y el versículo 14 de Efesios 1. Y en el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo es que el Señor nos predestinó? ¿Cómo es que el Señor nos adoptó para ser suyos? Dice en amor. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de la buena noticia del Evangelio, Él quiere mostrar su amor para con los que están siendo rescatados, con los que Él está salvando. Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Repito, versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros vemos que el Señor nos rescató por su pura gracia, sin que nosotros tengamos ningún mérito, sin que nosotros tengamos ninguna posibilidad o tal vez alguna obra, aquí el texto está diciendo para alabanza de la gloria de su gracia. No queda otra cosa para nosotros, en que nosotros tenemos que reconocer que este Dios al cual nosotros estamos conociendo y entendiendo se reveló a nosotros por su pura misericordia, y ya ahora nosotros lo alabamos por su pura gracia. Aquí el versículo 11 también dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, Dios nos hizo a nosotros sus hijos. Ahora somos su posesión. Él nos dio heredad. Él nos dio bendiciones que están en los cielos y también en este mundo. ¿Para qué? Dice: todo para alabanza de su gloria. Para que las personas en este mundo puedan ver que este Dios, que es un Dios creador, que este Dios, que es un Dios que es dueño de todo el universo, también rescata a sus hijos y les da bendiciones, y que nosotros reflejemos esta bondad de Dios a través de lo que Él nos ha dado, y el mundo vea de que nuestro Dios es un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia. Porque Dios nos predestinó para ser adoptados. Pregunta: ¿por qué Dios nos predestinó para ser adoptados? ¿Por qué hizo que pusiéramos nuestra esperanza en Cristo? ¿Por qué nos dio herencia? Dios hizo todo esto para Él ser glorificado, hermanos. Y aquí Pablo
en Romanos 15, versículos 8 al 9, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué cosa? Dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esa cita está aquí en Romanos capítulo 15, versículo 8 al 9. Entonces, dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos glorificando a Dios por su misericordia, porque nosotros hemos sido convencidos por la palabra de nuestro Dios que nosotros no alcanzábamos los estándares, las perfecciones de Dios para ser sus hijos. El único que alcanzaba ese estándar, el único que alcanzaba esa perfección era Jesús, Cristo Jesús. Y dice que Él vino a ser este siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para que nosotros como sus hijos vengamos a glorificarlo. ¿Y de qué forma? Mostrando a este mundo su misericordia. Por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando vamos a presentar el Evangelio a nuestro Dios, a mostrar que solamente en Cristo hay esta esperanza de vida eterna y que esta vida, esta nueva vida, nosotros vamos a mostrar la grandeza de nuestro Dios. Aquí en Mateo 9, versículos 36 y 38, dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. La compasión de Cristo se expresó en su convocatoria a la oración por más misioneros. Sus dos pasiones, la gloria y la misericordia, en realidad son una. El Señor de qué forma quiere mostrar su gloria y su misericordia a este mundo. Y la quiere mostrar a través de enviando a estos siervos. Y por eso que el Señor dice aquí en Mateo 9, 36 y 38, que entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La esencia, hermanos, de la iglesia es ser una iglesia evangelizadora. La esencia de la iglesia es ser una iglesia que ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Para qué? Para cosechar, hacer esta cosecha en medio de este mundo. Y esa es la esencia de la iglesia. Aquí en Efesios, versículo 3, en Efesios, en el capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Hermanos, escuchen bien lo que voy a leer aquí. Dice, Dios ha escogido que su multiforme sabiduría sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, por medio de quién. Dice el versículo aquí en Efesios 3, versículo 10, dice, por medio de su iglesia, la manera en que vivimos nuestras vidas y la manera en que el reino de Dios se
expande por todo el mundo, glorifican a Dios. Y en su infinita sabiduría, Dios ha escogido estos medios de propagación de su evangelio. Dios ha escogido estos medios de propagación de su evangelio. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia eres tú y yo. Es posible que nos sintamos inadecuados para esta misión o angustiados por el desafío, pero Dios obra incluso a través de nuestras limitaciones para mostrar su suficiencia y así desplegar la alabanza de su gloria. Hermanos, el Señor podría haberse hecho propagar, evangelizar este mundo a través de los ángeles, pero el Señor lo ha hecho a través de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios, como dice el texto aquí de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a evangelizar, nosotros vamos a mostrar a nuestro Dios su grandeza, su misericordia, su bondad, su amor a través de Cristo, porque el Señor nos salvó a nosotros por su pura gracia. A Él sea la gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.